Hola, ¿qué tal, hermanos? Un saludo en Cristo Jesús. Hoy quiero compartirles un mensaje importante, sobre todo por la destrucción que está habiendo en las familias. Este mensaje que vamos a leer ahorita trata sobre todo del rezo del Santo Rosario. Vamos a decir por qué debemos de rezar el Santo Rosario todos los días, qué efectos positivos trae a nuestras vidas, también digamos, los efectos inclusive negativos de no rezar el rosario. Vamos a decirte cómo debes de rezarlo, qué intenciones debes de poner. Vamos a hablar también del por qué si yo rezo el rosario me va mal, por qué si yo pido no se me concede. Es decir, todo este tipo de preguntas o inquietudes que en algún momento de nuestra vida pudiésemos llegar a tener, a pensar, vamos a tratar de resolver hoy estas inquietudes a través de los mensajes que recibe el padre Gobi. Es un sacerdote del movimiento sacerdotal mariano. El padre Gobi recibe revelaciones de la Santísima Virgen María. Este se llama así, es el libro azul a los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen María. Y vamos a rezar, y vamos a ver dos mensajes. ¿Por qué la Virgen María nos pide rezar el Santo Rosario? Ese es el arma que va a encadenar a Satanás por 1000 años. El triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María, profetizado en Fátima. Vamos a darnos cuenta que para que Satanás quede encadenado por esos 1000 años, tiene que darse el triunfo de su Inmaculado Corazón de nuestra Madre, y se va a dar también para aquellos que recemos el rosario diario y que sobre todo lo vivamos, porque recordemos que también en el rosario meditamos los evangelios, los misterios dolorosos, gozosos, gloriosos y luminosos. Dentro de todos esos misterios del Santo Rosario, nosotros prácticamente conocemos de los evangelios. Es como si estuviéramos leyendo la palabra de Dios al meditarlos, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa? Si los hacemos, si los meditamos, rezamos y aparte los vivimos, pues obviamente estaríamos viviendo parte de lo que es la divina voluntad, ¿no? Si los vivimos. Bien, escuchemos lo que dice la Biblia para entrar solamente en contexto y sepamos lo que dice el padre Gobi. Miren, en la Biblia, en el Apocalipsis capítulo 20 dice: vi después a un ángel que bajaba del cielo, llevaba en la mano la llave del abismo y una cadena enorme. Sujetó al dragón, la serpiente antigua que es Satanás, o al diablo, y la encadenó por 1000 años. La arrojó al abismo, cerró con llave y además puso sellos para que no pueda seducir más a las naciones hasta que pasen los 1000 años. Después tendrá que ser soltado por poco tiempo. Bien, esto es lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora vamos a ver lo que nuestra Madre, la Virgen María, le revela al Padre Gobi, basada en lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo a San Juan en el Apocalipsis. Recordemos que la revelación pública aquí está en la Biblia. Vamos a ver cómo a través de la revelación privada vamos a poder entender lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a San Juan. Por eso es importante que juntemos las dos cosas, la revelación privada, sobre todo las que son aprobadas por la Iglesia. Recuerden que ya el Padre Gobi está en proceso de canonización, que el Padre Gobi estuvo siempre en el orden en el orden eclesial, aprobado por San Juan Pablo II. Entonces, esto es importante porque un papa respaldaba el movimiento del Padre Gobi. Lo que tengo que decir porque hay personas que de repente, pues ya saben, ¿no? Se presta para desprestigiar a veces la revelación privada. Bien, escuchemos, escuchemos lo que dice el mensaje dado el 7 de octubre de 1992 en Alemania, en la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Dice así: el ángel con la llave y la cadena. Se titula El ángel con la llave y la cadena, y el mensaje dice lo siguiente: hoy te encuentras aquí en la sede de mi movimiento en Alemania para hacer un cenáculo con los sacerdotes y fieles consagrados a mi corazón inmaculado. Me veneras como la Señora del Santo Rosario. El rosario es mi oración, es la oración que he venido a pedirles desde el cielo, porque es el arma que deben usar en estos tiempos de la gran batalla y el signo de mi segura victoria.
Mi victoria se hará efectiva cuando Satanás, con su potente ejército de todos los espíritus infernales, será encerrado con su reino de tinieblas y de muerte, de donde no podrá salir jamás para dañar al mundo. Para esto debe descender del cielo un ángel al que se le ha dado la llave del abismo y una cadena con la cual atará al gran dragón, a la serpiente antigua, Satanás con todos sus secuaces. El ángel es un espíritu que es enviado por Dios para cumplir una misión particular. Yo soy la reina de los ángeles porque entra en mi designio particular el ser enviada por el Señor a realizar la mayor y más importante misión de vencer a Satanás. De hecho, ya desde el principio fui preanunciada como aquella que es enemiga de la serpiente, aquella que lucha contra la serpiente, aquella que al final le aplastará la cabeza. Aquí hago solamente un paréntesis porque se refiere al Génesis, cuando Dios está decretando los castigos al hombre, a la mujer y a la serpiente. Continúo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, mientras tú intentarás morder su talón. Mi descendencia es Cristo. En él, que ha llevado a cabo la obra de la redención y los ha liberado de la esclavitud de Satanás, se realiza mi completa victoria. Por esto, me es confiada la llave con la que es posible abrir o cerrar la puerta del abismo. La llave es el signo del poder que tiene quien es dueño y señor de un lugar que le pertenece. En este sentido, el que posee la llave de todo lo creado es solo el Verbo encarnado, porque por medio de él todo ha sido creado. Y por esto Jesucristo es el Rey y Señor de todo el universo. Esto es, del cielo, de la tierra y del abismo. Entonces aquí solamente como paréntesis, fíjense cómo nuestra madre dice desde un principio, así como este ejemplo yo lo pongo siempre, así como el pueblo de Israel, Dios elige a Moisés para sacarlo de la esclavitud en Egipto, así hoy para estos últimos tiempos, la Santísima Trinidad eligen a la Santísima Virgen María, ya profetizado desde el Génesis, porque esta es una profecía que muchos no hablan y que ya estaba profetizada por el Padre Yahvé en el Génesis, como dice aquí, ella te aplastará la cabeza mientras tú intentarás morder su talón. Fíjense cómo después de 6,000 años, desde el Génesis hasta nuestros tiempos, ya pasaron 6,000 años. Eso lo dice nuestro Señor Jesucristo a Luisa Picarreta en la revelación del Libro del Cielo, no es un cálculo mío. Entonces, fíjense cómo ya pasando estos 6,000 años vamos a tener el cumplimiento de esta profecía del Génesis, donde la Virgen María es elegida por Dios como anteriormente Moisés para liberar al pueblo de Israel. Ahora la madre tiene esa encomienda de liberarnos de la esclavitud de Satanás, del pecado. Esa esclavitud de Moisés fue física, ahora quiere liberarnos Dios de la esclavitud del pecado. Por eso el mundo ahorita está, digamos, convulsionado, el pecado está por doquier, ¿no? Tus hijos, nuestra familia se pierden. Porque muchas veces decimos, oye, es que mi hijo no se convierte, es que mi hija no se convierte, es que mi esposo está mal o ya nos vamos a divorciar, porque Satanás está atacando espiritualmente a las familias. Entonces, de eso ahorita vamos a hablar, pero solamente para dejar claro, entonces, Dios elige a la Virgen María para liberarnos de la esclavitud de Satanás, le da las llaves, escucha bien esto, lo que San Juan en el Apocalipsis no te lo explica, aquí la revelación privada de la Santísima Virgen María, el Padre Gobi, que es un mensaje que viene de Dios, porque la Virgen María no habla porque sí, es un mensaje que trae de Dios, y fíjense cómo dice que la llave es un signo de poder del que es dueño, que en este caso es Dios, pero dice que le es confiada esta llave. Ojo, hay que diferenciar, no estamos hablando de la llave de la que le da nuestro Señor Jesucristo a Pedro, ¿no?
Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y todo lo que ates quedará atado en el cielo y desatado, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. No estamos hablando de ese poder, de esa llave, estamos hablando de esta llave del Apocalipsis del capítulo 20, con la que el ángel va a atar a Satanás. Y recordemos que aquí la madre por eso dice que como ella es elegida, dice, por eso me es confiada la llave con la que es posible abrir o cerrar la puerta del infierno, del abismo. La llave es el signo del poder que tiene quien es dueño y señor del lugar que le pertenece, ¿no? Aquí nos explica que en este sentido, quien es dueño de todo es nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes, dueño del cielo, dueño de la tierra y dueño del infierno. Claro, porque Él los creó. Recordemos que inclusive nuestro Señor Jesucristo desciende a los infiernos, ¿sí? Y luego dice, solo mi Hijo Jesús posee la llave del abismo, porque es Él mismo la llave de David, que abre y nadie puede cerrar, que cierra y nadie puede abrir. Jesús pone esta llave que representa su divino poder en mi mano, porque como madre suya, medianera entre mi Hijo y ustedes, me ha sido confiada la misión de vencer a Satanás y a todo su potente ejército del mal. Es con esta llave que yo puedo abrir y cerrar la puerta del abismo. La cadena con la que el gran dragón debe ser atado está formada por la oración hecha conmigo y por medio de mí. Esta oración es la del Santo Rosario. Me detengo aquí tantito porque entonces, fíjate cómo ya Dios nos dice que esa llave está hecha por Dios, que es encomendada a la Virgen María. ¿Y por qué dice eso? Porque al final de cuentas Dios manda en el Apocalipsis a ese ángel para encadenar al dragón, pero recordemos algo, es decir, la llave, ya vimos, es decir, tiene un significado. Ahora vemos el segundo significado de la cadena. En el Apocalipsis capítulo 20 se habla de que quedará atado el dragón o Satanás con las cadenas, pero no se nos revela qué es esa cadena. Y fíjense cómo aquí la Virgen María, el Padre Gobi, le dice que esta cadena es la oración hecha conmigo y por medio de mí. Esa oración es la del Santo Rosario. La del Santo Rosario hecha conmigo. ¿Por qué dice la Virgen María el Santo Rosario hecho conmigo? Porque nosotros cada que recemos el rosario, ¿sí? Diario, debemos de invitar a la Virgen María, Madre, ven y reza conmigo este rosario. Vamos a rezar este Santo Rosario, estos misterios gozosos, dolorosos, gloriosos o luminosos. Vamos a rezarlo, Madre, para que Dios escuche nuestras peticiones. Un ejemplo, ahí estás invitando a la Virgen María a rezar contigo, no rezas tú solo, reza a la Virgen María contigo. Por eso dice, y lo digo porque hay quienes no lo hacen, no invitan a la Virgen María a rezar con ustedes. Por eso dice aquí, esta oración es la del rosario hecha conmigo. Fíjense, hecha conmigo. Entonces debes de invitar, como nota principal, invita a la Virgen María a rezar en tu oración diaria, sobre todo cuando reces el rosario. Y luego dice, y por medio de mí. ¿Por qué dice por medio de mí? Porque está hablando de que tenemos que pedir su intercesión. Es decir, ya la invité a rezar. Hoy el ejemplo es, Madre, te invito a rezar el Santo Rosario. Por ejemplo, Madre, hoy te invito a rezar este rosario, pero también voy a pedir tu intercesión. Es decir, además de que me vas a ayudar a rezar las 50 Aves Marías y los 5 Padres Nuestros, voy a pedir también? Tu intercesión. Intercede por mí, Madre, para que le lleves estas súplicas, para que le lleves mis peticiones a la Santísima Trinidad y que ellos me hagan el milagro, como en las bodas de Caná. Intercede por mí como intercediste por los novios en las bodas de Caná, para que Dios o nuestro Señor Jesucristo me concedan lo que estoy pidiendo. Entonces, fíjate aquí cómo a través de estas sencillas palabras que nosotros vamos a hacer en nuestro rosario, se cumple lo que aquí dice la Virgen María el Padre Gobi. Repito, la cadena con la que el dragón debe ser atado está formada por la oración hecha conmigo y por medio de mí. Esta oración es la del Santo Rosario. Una cadena, en efecto, tiene primero la misión de limitar la acción, después la misión de aprisionar y al final la de anular toda actividad del que es atado con ella. Fíjate,
También aquí es muy importante esto, por eso decimos que el rosario es importante, porque aquí estamos, primero, ¿cuál es la primera función de la cadena? Dice que es la de limitar la acción, es decir, nosotros al rezar un rosario, por ejemplo, por una intención, vamos a pedir hoy por nuestras familias, ¿no? Señor, bueno, un ejemplo, Madre, Señor Jesús, hoy los invitamos, o más bien, Madre, Virgen María, te invito a rezar conmigo este Santo Rosario. Hoy vamos a rezar los misterios dolorosos, por ejemplo, y te voy a pedir que intercedas por mí porque mi hija se está perdiendo, porque mi hijo se está perdiendo, mi hija se está yendo a las fiestas o se está yendo, está saliendo muy noche, tengo miedo de que le pase algo, o se está juntando con malas amistades, te pido por mi hijo que está perdido en el alcohol, que está perdido en las drogas, que está perdido con las mujeres, ¿no? En el pecado de fornicación, o por mi esposo que está cometiendo adulterio y me duele, ¿no? Un ejemplo. Eso es lo que tú ya invitaste a la Virgen María a rezar contigo el rosario, ya pediste su intercesión para que estas peticiones las lleve a Dios mientras tú rezas el rosario, y te explico entonces ahora el mensaje. Dice, eh, una cadena en efecto tiene primero la misión de limitar la acción, es decir, aquí, como ya supimos que la cadena es el Santo Rosario, estamos limitando la acción de ¿quiénes? De los demonios, de Satanás y su tercio de ángeles caídos que están atacando a tu familia. Porque recordemos que todos esos demonios de la droga, del alcohol, de la lujuria, son demonios de los pecados capitales. Recuerda que hay 7 pecados capitales: soberbia, ira, envidia, avaricia, lujuria, gula y pereza espiritual. Todos tenemos esos pecados, ojo, todos, yo también, yo ahorita que estás viendo el video, yo también tengo esos pecados capitales dentro de mí como persona, pero hay algunos que los tenemos, digamos, que Satanás ataca más que a otros. ¿Por qué razón? Porque no rezas el rosario, es aquí donde te hablo de la importancia del rosario, porque dice, limita la acción. Si tú no rezas el rosario, Satanás es más fácil que tenga una acción completa en ti. Le estás dando entrada a que Satanás pueda atacarte a un 100%. Fíjate de lo que está hablando aquí la Virgen María, el Padre Gobi, y que eso se tiene que explicar porque muchos rezamos el rosario diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿no? Y lo recitamos así nada más, pero no sabemos el poder que tiene el rezo del rosario. Aquí vamos a pedir también, Madre, ayúdanos a limitar la acción del demonio. Cuando tú estés en tus peticiones, Madre, ayúdame, repito, Madre, ayúdame a que limitemos la acción del demonio que tiene contra mi familia o con lo que estés pidiendo. ¿Por qué razón? Porque, repito, el demonio ataca inclusive en las enfermedades. Ojo, no quiero decir que con eso vas a rezar el rosario y te vas a curar. Tienes que ir al doctor. Lo ideal siempre de una enfermedad es vete a hacer un estudio médico y obviamente tú no vas a dejar el combate espiritual. Es decir, tú vas a rezar tu rosario, pero no por rezar tu rosario, digamos, no vas a hacer lo que humanamente haríamos. Ir al doctor, hacernos estudios, cumplir con el tratamiento que el doctor nos está dando. Hay que diferenciar eso. Pero mientras tú sigues rezando el rosario, de la mano del doctor más el rezo del rosario, puedes encontrar la sanación. Repito, si es que Dios quiere. Entonces, solamente para dejar esto claro, cuando nosotros rezamos el rosario, estamos limitando la acción del demonio. Repito, un ejemplo, si yo estoy siendo atacado por el demonio de la avaricia, ¿no? Un ejemplo, o por el demonio de la soberbia, si yo no rezo el rosario, yo le doy entrada a que Satanás junto con su tercio de ángeles caídos me ataquen y puedan tener un efecto de un 100% en mí, porque no tengo protección, porque no rezo el rosario, porque estoy limitado. En cambio, ¿qué pasa si yo rezo el rosario? Probablemente también va a atacarme el demonio de la soberbia y ¿de cuál dijimos? De la avaricia. Pero ¿qué crees? Como yo rezo el rosario todos los días, probablemente, si es que Dios le permite que influya en mí, probablemente me ataque en un 10%, en un 20%, en un 15%. ¿Por qué? Porque, repito, estamos limitando la acción con el rezo del rosario, ¿sí? Por eso dice la Virgen María aquí, una cadena en efecto
tiene primero la misión de limitar la acción, no de nulificar, de limitar, ¿sí? Y luego dice, después la misión de aprisionar, es decir, ya después de que limitamos en un 80% el ataque de Satanás con el rezo del rosario, dice la madre que tiene la misión de aprisionarlo, es decir, no va a permitir que llegue a más el ataque. Y luego dice, y al final la de anular toda actividad del que es atado con ella. Entonces, fíjate, vemos cómo, es decir, ¿qué nos está diciendo aquí la Virgen? Primero lo mitiga, después lo detiene y después lo nulifica. Es decir, al final de cuentas, ¿qué quiere decir esto? Que no basta con un rezo de un rosario, que esto es de constancia. Por eso se nos pide rezar el rosario constantemente. Porque si, un ejemplo, Satanás no va a descansar, que te quede claro eso. Satanás y el tercio de ángeles caídos, desde el momento que tú estás en el vientre materno hasta el momento en que mueres, vas a tener el ataque de Satanás, ¿sí? Porque recordemos que hay maldiciones desde el vientre materno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Por eso la mamá o los papás deben de rezar hasta por su hijo cuando está en el vientre. Deben de consagrarlo desde el vientre materno para que los ataques, repetimos, se nulifiquen. Sí los puedes nulificar, sí, pero repito, no lo vas a lograr con un rosario, por ejemplo. Es decir, yo hoy conozco de esta devoción del rosario, rezo el rosario mañana y ya no voy a tener ataques de Satanás durante toda mi vida. No. Es decir, hay que tener y dejar clara esa enseñanza. El ataque de Satanás, repito, la vas a tener desde el momento en que estás en el vientre materno hasta que mueres, ¿sí? Porque inclusive el ataque de Satanás en el momento de la muerte es fuerte. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Que nosotros debemos de ser constantes, tener una constancia para rezar el rosario. Todos los días se nos pide rezar el rosario. Oye, que yo no puedo rezar el rosario porque trabajo o tengo 2 turnos, soy padre de familia. O yo no puedo rezar el rosario porque soy madre de familia y tengo que lavar, tengo que planchar, tengo que trabajar también, tengo que ir por los hijos y ya termino bien cansada y tengo que dormir. Oye, yo no puedo rezar el rosario porque soy estudiante, tengo 2 carreras o estoy estudiando 2 carreras o tengo una, pero con esa me basta, tengo demasiada tarea y entonces no puedo rezar el rosario. Entonces, aquí la respuesta para ese tipo de personas, si tú estás viendo el video y te toca ser ese tipo de personas, ahorita que me estás viendo, tú sabrás, porque al final yo ya te dije, si quieres que el demonio te destruya, prácticamente le estás dando cabida a que él haga contigo lo que quiera. Pero si rezas el rosario diario, vas a conseguir lo que la Virgen María aquí pide, diario y constancia. Es decir, primero vas a mitigar el ataque, después la Virgen se va a encargar de tenerlo prisionero para que ya no te ataque más y al final vas a nulificar el ataque. Entonces hay que entender esta parte, ¿ok? Y ojo, salvo una excepción, que como a Job, si Dios le dice, si Satanás pide permiso a Dios y Dios le concede el permiso de tentarte, aún siendo, fíjate, elegido de Dios o siendo alguien que está haciendo bien las cosas, si Dios le da permiso a Satanás como a Job, te va a tentar. Porque fíjate que Job no era un hombre malo, era un hombre que obedecía a las leyes de Dios y sin embargo Satanás le pidió permiso, Dios se lo dio y Job fue atacado. Eso también puede pasar, pero repito, eso generalmente pasa y quiero dejarlo claro, cuando la fe de la persona ya es más fuerte. Es decir, Dios, cuando tú empiezas el camino en Dios, difícilmente Dios va a dar permiso a Satanás para que te ataque. ¿Por qué? Porque sabe que estás creciendo, sabe que estás bebé, sabe que estás niño. No te va a dar, no, Dios no va a permitir que te ataque. ¿Por qué? Porque tu fe no está cimentada y fácilmente puedes tambalear. Pero cuando ya nosotros, por ejemplo, los que estamos más allegados a Dios, cuando ya entendemos más de este tema, el ataque puede venir siendo permitido por Dios, sí. Y aquí Dios está probando tu fe, porque es decir, tú ya tienes preparación, ya pasaste, ya no eres bebé, ya pasaste el kinder, ya pasaste la primaria, ya pasaste la secundaria y probablemente ya estás en la prepa, ¿no? O ya estás en la licenciatura a punto de graduarte, por darte ejemplos. Entonces ahí Dios permite que más el ataque, ¿por qué? Porque también va a probar tu fe.
Al momento de probar Dios tu fe, porque recordemos que fue una prueba para Job, para ver si renegaba de su fe, y vimos que Job no renegó, a pesar de que le fue muy mal. Pero ¿qué quiere dar a entender Dios también con eso? Que sigues aprendiendo, porque a través de esa prueba, Dios te va a santificar, porque recordemos que el objetivo es llegar al cielo y ser santos. Entonces, otra cosa, Dios no te va a dar una cruz que no puedas cargar. Aunque Dios permita que Satanás te ataque, no va a tentarte más de tus fuerzas, de lo que tú puedes aguantar. Eso que te quede claro también. Hablo en los dos sentidos, para los que van empezando y para los que ya tienen más experiencia en el camino de Dios. Continúo y dice así. Una cadena en efecto tiene primero la misión de limitar la acción, después la misión de aprisionar y al final de anular toda actividad del que es atado con ella. La cadena del Santo Rosario tiene en toda la misión de limitar la acción de mi adversario. Cada rosario que recitas conmigo tiene el efecto de restringir la acción del maligno, de sustraer las almas de sus maléficos influjos y de dar mayor fuerza a la expansión del bien en la vida de muchos hijos míos. La cadena del Santo Rosario tiene también el efecto de aprisionar a Satanás, esto es, de hacer impotente su acción y de disminuir y debilitar cada vez más la fuerza diabólica, la fuerza de su diabólico poder. Entonces, aquí me detengo, ¿por qué? Porque quiero explicarles también esta parte. Fíjate cómo dice la madre, que el rosario recitado con ella tiene el efecto de restringir la acción del maligno y de sustraer las almas de su maléfico influjo. Es decir, todos nosotros creo que tenemos en nuestra familia, les comentaba a unas personas, la primer bomba atómica, muchos estaban preocupados por la guerra en Oriente y aún así siguen preocupándose hoy en día. Sabemos que también es un tema profético de que Rusia e Irán atacarán Israel y eso lo profetiza Ezequiel, ¿no? Que Magog y junto con Persia, que es Irán, atacarán a Israel. Eso sí se va a cumplir, pero en su tiempo. ¿A qué voy con eso? Que las personas me decían, oye Eddie, que la bomba atómica, yo lo que les comparto hoy es la primer bomba atómica que va a caer y que ya ha caído en muchos lugares. ¿Saben cuál es? La bomba atómica que Satanás está lanzando contra tu familia. ¿Por qué le digo yo la bomba atómica contra la familia? Porque la está destruyendo. ¿Cuántas familias hoy no vemos destruidas? ¿Cuántas familias no vemos divididas? Que no se hablan entre primos, no se hablan entre hermanos, no se habla papá junto con el hijo, se odian entre papás e hijos, ¿no? Es decir, vemos cómo esto que ya estaba profetizado también, nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba en la pasión, ¿qué dijo? Mujeres, no lloren por mí no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos, porque vendrán días en que se dirá, dichosas las estériles. Hoy estamos viendo eso también. ¿Cuántas familias no tienen en su familia homosexuales o lesbianas que inclusive el papá o la mamá repudian por eso, ¿no? Y vemos cómo se está perdiendo el amor, la caridad entre la propia familia. Entonces, date cuenta que la primer bomba atómica ya fue lanzada y que ahorita nosotros debemos de restaurar. Es decir, ya Satanás ya lanzó la bomba, tu familia está destruida. ¿Qué mensaje te está dando la Virgen María aquí? Escucha. Dice, cada rosario que recitas conmigo tiene el efecto de restringir la acción del maligno, de sustraer las almas de su maléfico influjo. Es decir, ya influyó Satanás, ahora reza el rosario junto con la Virgen María para que repares el daño, para que Dios restaure el daño que ya hizo Satanás a tu familia con esa bomba atómica. A través del rosario vas a tú poder reparar y restaurar, ¿sí? Porque no lo vas a hacer, bueno, lo vas a hacer tú con la ayuda de la Santísima Virgen María y de Dios. Ajá. Dice así, de sustraer las almas de su maléfico influjo y de dar mayor fuerza a la expansión del bien en la vida de muchos hijos míos. Fíjate cómo el rosario, es decir, ya Satanás atacó, ya se perdieron, probablemente te peleaste con tus hijos, probablemente te peleaste con tus papás, probablemente tuviste problemas con tu pareja y
casi te estás divorciando o ya te divorciaste, probablemente tuviste problemas con la persona que sea. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a recitar el Santo Rosario de la mano de la Virgen María o junto con ella, va a empezar a obrar el bien, es decir, viene la restauración, viene la restauración familiar, que no va a ser de un día para otro, repito, porque muchos dicen, bueno, yo rezo el rosario y Dios no me hace caso. Es que mira, Eddie, yo tengo tantos años rezando el rosario y siguen las cosas igual o peor. Acuérdense de algo, los daños generalmente son muy graves. Y muchas veces eso pasa también por falta, no por culpa de Dios, sino por culpa nuestra, porque nosotros no supimos educar a nuestros hijos o pensamos que estábamos haciendo un bien y probablemente hicimos un mal. Es decir, generalmente uno no sabe ser padre o madre, no nace siendo padre o madre, no nace siendo tampoco hijo, ¿no? Para saber cómo comportarse con papá y mamá, ¿no? Hasta que lo vives, hasta que tú eres papá y mamá. Pero a lo que voy es, con todo ese daño que pudiera haber, nosotros a veces queremos que se restaure el daño de un día para otro, en un mes, en 2 meses. No, aquí lo que yo le comparto siempre a la gente que me comenta es, va a tardar el tiempo que Dios quiera. Este es el tiempo de Dios, no te corresponde a ti ni a mí. A mí me corresponde orar todos los días el rosario, confiar en la misericordia de Dios de que algún día va a escuchar mis oraciones y esperar. Es decir, oro, confío y espero. Ese es el mensaje que está dando la Santísima Virgen María. Porque, repito, muchos piensan que con un rosario diario, un mes, 2 semanas, un año ya, no, acuérdate de algo. La mamá de San Agustín de Hipona, este obispo, este santo que tenemos en la Iglesia Católica, estuvo perdido en el sexo con las mujeres, estuvo perdido en la soberbia, era un estudiado, atacaba a la Iglesia Católica, quería destruir a la Iglesia Católica. Y su mamá, pues, era devota al rezo del rosario, era devota a la oración, era una mujer de hija de Dios, y siempre rezó por la conversión de su hijo. Y te voy a decir algo, fueron 30 años, más o más de 30 años, que la mamá de San Agustín rezó para que se convirtiera su hijo, para que cambiara de vida. ¿Por qué te digo esto? No para desanimarte, no es la intención del video, pero lo tengo que decir porque muchas personas, repito, a veces dicen, reza tú el rosario y ya, vas a ver resultados. Todo depende de la voluntad de Dios ahí. Como puedes tener los resultados inmediatamente, como puedes tener resultados a mediano plazo o como puedes tener resultados a largo plazo. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que consideres eso para que no haya una mala enseñanza y tú digas, ay, es que este me dijo que rezar el rosario y no veo nada. No, ya te estoy dando yo parámetros de vida de santos aprobados, santos de la Iglesia Católica, que pues tuvieron que rezar mucho tiempo para la conversión de sus hijos. A mí muchos me dicen, oye, Eddie, habla con mi hijo, oye, Eddie, habla con mi hija, oye, mira, Eddie, ¿qué me aconsejas? Yo personalmente les puedo decir, si me ha tocado hablar con los jóvenes, me ha tocado pues darles, se puede decir que el consejo, la palabra de Dios, pero como yo le digo a la familia, a sus papás, esto es un proceso, esto les toca a ustedes, porque muchas veces el niño, la niña necesitan amor, no tuvieron padre, no tuvieron madre, y eso no es algo que digámoslo así, que Dios de alguna manera sane de inmediato. ¿Por qué razón? Que lo puede hacer, repito, sí, en un retiro probablemente lo puede hacer. Probablemente lo puede hacer a través también de tu ejemplo, porque muchas veces queremos nosotros nada más el milagro, sin esforzarnos, ¿no? Como yo le digo a la gente, ahora le tienes que dar ese amor que le faltó, ese amor de padre se lo tienes que dar como madre, y es muy difícil porque, pues, una mujer siempre va a ser mujer aunque intente ser hombre, ¿no?
y lo mismo del otro lado. Entonces es complicado, por eso repetimos, estos daños generalmente se dan y a veces las personas quieren ver el cambio luego, luego. No, yo como le digo a la gente, probablemente falta que tu familiar viva, que le toques, digamos, como el hijo pródigo, ¿no? Que se fue, hizo su pachanga, hizo su merequetengue y después regresó arrepentido, ¿no? Es decir, y eso puede pasar tiempo, ¿eh? Pueden ser como San Agustín, 30 años, de que tu hijo esté vagando como el hijo pródigo y regrese después de 30 años y tenga su conversión. Ahora, para Dios no es imposible, repito, lo puede hacer, pero no caigas en el desánimo. A lo que voy es, no te desanimes, Dios tiene el tiempo perfecto para tu familia, reza el rosario, ofrece misas por la conversión de tu familiar, si es el problema, y cuántas misas las que puedas pagar. Eso sí te lo digo. Recuerda que inclusive la oración más perfecta, la oración más poderosa es la de la Santa Misa, porque ahí está presente nuestro Señor Jesucristo, Eucaristía. Es todavía más poderosa una misa que ofrezcas por la conversión de tus familiares que el rezo del Santo Rosario. Ojo, lo quiero aclarar, ¿eh? Obviamente eso es más poderoso porque está nuestro Señor Jesucristo presente en la Santa Misa. Entonces, misas que tú ofrezcas por la conversión de tu familia van a ayudar muchísimo y no por eso te digo que vas a dejar de rezar el rosario, tienes que hacer los dos. Ofrece misas por la conversión de tus seres queridos y reza el Santo Rosario por ellos. Ajá. Ahora te voy a dar al final otras claves que son importantes para que las puedas hacer. Vamos a seguir y terminar este mensaje que dice así. Cada rosario que recitan conmigo tiene el efecto, la cadena del Santo Rosario tiene también el efecto de aprisionar a Satanás. Esto es de hacer impotente su acción y de disminuir y debilitar cada vez más la fuerza de su diabólico poder. Ojo, familia que reza unida también. Si tú rezas en tu hogar, el Santo Rosario, ahí Satanás no se presenta. ¿Por qué? Porque estás cubierto con el poder de Dios. Acuérdate eso, el poder de Dios y de la intercesión de la Virgen María. Y luego dice, la cadena del Santo Rosario obtiene, en fin, el resultado de hacer a Satanás completamente inofensivo. Fíjate, cómo el rezo del Santo Rosario va a hacer que Satanás pierda su poder y sea inofensivo. Y luego dice, su gran poder es destruido. Todos los espíritus malignos son arrojados dentro del estanque de fuego y azufre. Cierro la puerta con la llave del poder de Cristo, y así ya no podrán salir al mundo para dañar a las almas. Aquí la madre está diciendo lo que San Juan le revela al Padre, lo que nuestro Señor Jesucristo le revela a San Juan en el Apocalipsis, que Satanás, junto con su tercio de ángeles caídos, las dos bestias y la gente que se puso la marca de la bestia en esos tiempos futuros, van a quedar encerrados. Aquí lo que la Virgen dice, voy a cerrar con llave ese abismo, ¿no? Es ese lugar donde ya no van a poder salir y no van a poder tentar más a la humanidad. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia en el Apocalipsis 20 habla de que van a venir 1000 años de paz. Y en esos 1000 años de paz se da el triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Y el triunfo del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María es que cada uno de nosotros vivamos desde ahorita ya una vida en divina voluntad, porque el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María es vivir el don de la divina voluntad. Ese don de la divina voluntad Jesús se lo enseña a Luisa Picarreta. Ese don de la divina voluntad, como lo dice aquí la Virgen María, es el rezo del Santo Rosario diario, pero ojo, meditado. Porque muchos rezamos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Santa María, Madre de Dios, y parecen carreritas. ¿Qué pasa? Que ahí no estás meditando el Santo Rosario. Porque recuerda que en los 4 misterios, que son los gozosos, gloriosos, luminosos y dolorosos, está escrita todo el Evangelio. Están escritos ahí los 4 Evangelios. Y si nosotros rezamos el rosario, lo meditamos y aparte lo vivimos, ahí estamos viviendo el don de la divina voluntad. Entonces, eso es bien importante porque aquí la Virgen María lo que quiere es eso,
para que Satanás, repito, no te ataque o no ataque a tu familia, o puedas reivindicar los ataques de tu familia, hay que empezar, no nada más, repito, a rezarlo, sino a tener una vida como Jesús la tuvo aquí en la tierra, es decir, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, a imagen y semejanza de la Santísima Virgen María, porque somos hijos de ella, ¿no? Entonces, tenemos que ser un reflejo de ellos. ¿Que es difícil? Sí, mucho, pero no imposible. Acuérdate que para Dios no hay nada imposible, y esa es una de las intenciones que hay que pedir en el rosario diario. Santísima Virgen María, intercede por mí para que me ayude Dios a vivir el don de la divina voluntad, para que me ayude a ser semejante a Él. Ajá. Y luego terminamos, dice: comprendan ahora, mis hijos predilectos, por qué en estos últimos tiempos de la batalla entre yo, mujer vestida de sol, y el gran dragón, yo les pido que multipliquen por todas partes los cenáculos de oración, con el rezo del Santo Rosario, la meditación de mi palabra y su consagración a mi corazón inmaculado. Con ello dan a su Madre Celeste la posibilidad de intervenir para atar a Satanás, para que así pueda llevar a cabo mi misión de aplastarle la cabeza, esto es, de derrotarlo para siempre, encerrándolo dentro de su abismo de fuego y azufre. La humilde y frágil cuerda del Santo Rosario forma la fuerte cadena con la cual haré mi prisionero al tenebroso dominador del mundo, al enemigo de Dios y de sus siervos fieles. Así todavía una vez más, la soberbia de Satanás será derrotada por la potencia de los pequeños, de los humildes, de los pobres. Mientras hoy les anuncio que está próxima esta gran victoria mía, que los llevará a su segura liberación, les doy el consuelo de mi materna presencia entre ustedes y los bendigo. Y así termina este primer mensaje que quería compartirles. Aquí ya nada más como finalidad, fíjate cómo la madre le habla de que ella es la mujer vestida de sol al padre Gobi, y le habla de esa batalla que va a tener la mujer vestida de sol con Satanás. Eso lo vemos en el Apocalipsis capítulo 12, cómo en el cielo aparece esa gran señal, una mujer vestida de sol, y también aparece el dragón. Ajá, entonces esa es la batalla para los últimos tiempos que nos va a tocar vivir a esta generación. Eso simplemente nada más para tenerlo claro. Por eso, repito, por eso es que hoy hay mucha gente de la bandera multicolor, hay mucho homosexual, mucha lesbiana, hay mucho feminismo, ¿no? Del movimiento feminista, que de alguna manera está haciendo daño a las propias mujeres. No se dan cuenta ellas, pero les está haciendo daño ese movimiento. Hoy vemos cómo las familias están siendo como atacadas más que antes, ¿no? Es decir, familias divididas, familias divorciadas, familias que viven en adulterio, en fornicación, que se han olvidado de los sacramentos, que ya no van a misa, que se pelean entre la propia familia. Entonces, fíjate cómo el ataque realmente de Satanás sí se está cumpliendo los mensajes, ¿no? Por eso la Virgen María da mensajes de esperanza, es decir, a todo esto que viene, a todo esto que estás viviendo, a todo esto que probablemente en un futuro te tocará vivir, reza el Santo Rosario desde ahorita. O sea, aquí la enseñanza de este mensaje es: no pierdas la esperanza, aunque venga lo que venga, aunque los ataques y tu familia esté tan mal y tan destruida, reza el rosario por ellos, porque probablemente tú veas, como lo comentaba hace un tiempo, por ejemplo, a veces uno quiere unas cosas o está viendo problemas difíciles en la familia y se desanima, ¿no? Y dice: ¿sabes qué? Yo mejor ya no soy católico porque rezo el rosario y la verdad no siento nada, o mis problemas siguen o se han empeorado, ¿no? Porque todavía a veces me ha tocado, ¿no? Gente que me dice: es que yo cuando era católico, ¿no? Y que se van con los protestantes, nunca perduraron, nunca tuvieron esa constancia. La mayoría, como digo, de la gente quiere como que un milagro, ¿no? Así como que yo rezo el rosario hoy y mañana ya Dios me tiene que hacer caso y solucionar mis problemas. Y la realidad es que no es así. Nosotros debemos entender que una vida de un católico cristiano practicante es también esa parte, ¿no? La de entender los designios de Dios y sobre todo los tiempos de Dios, porque eso es donde nosotros como seres humanos, repito, queremos todo así, ¿no? Tronándole los dedos a Dios, y no es así. Entonces, solamente para dejar esa última parte pues clara. Ahora les voy a leer el último mensaje ya para darles digamos, para darles
algunos consejos que les pueden ayudar acerca del rezo del Santo Rosario. El mensaje es dado por la Santísima Virgen María el Padre Gobi en Florida, Estados Unidos, el 7 de octubre de 1983, titulado El dragón será encadenado, un día de Nuestra Señora del Rosario. Fíjense, les estoy leyendo esos dos mensajes porque en el mensaje pasado vimos cómo Dios revela qué es el sello y cuál es la llave y a quién se la da. Y hoy vamos a ver el dragón encadenado. Escuchemos. Hijos predilectos, en la batalla en que cada día están empeñados contra Satanás y sus insidiosas y peligrosas seducciones contra el poderoso ejército del mal, además del auxilio especial que se les presenta, los ángeles del Señor tienen necesidad de usar un arma segura e invencible. Esta arma es su oración. Con la oración pueden siempre arrebatar al enemigo el terreno que les ha conquistado. Pueden hacer brotar renuevo del bien en el desierto del mal y del pecado. Sobre todo, pueden rescatar un número inmenso de almas que Satanás ha logrado hacer sus prisioneras. La oración tiene una fuerza poderosa y suscita en el bien reacciones en cadena más potentes que las mismas reacciones atómicas. Me quiero detener porque fíjate cómo muchas personas, como les digo, pierden la esperanza. Acuérdate que un objetivo de Satanás es que tú pierdas toda esperanza, que pienses que ya no vale rezar, que ya no vale ir a misa, para qué soy católico si me va mal. Todo ese tipo de pensamientos que Satanás nos pone es para que nos desanimemos. Y como dice aquí la Virgen María, algo que me gusta del mensaje es que dice, con la oración del rosario puedes siempre arrebatar al enemigo el terreno que te ha conquistado. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros decimos, no, mira, es que este nunca va a cambiar. ¿Cuántas veces escuchamos esa frase de decir, no, para que él cambie está, ya saben, ¿no? No, ese nunca va a cambiar, míralo, tiene 30 años así, tiene 40 años así, ya no va a cambiar, ¿para qué le dices? Ese tipo de cosas no son correctas para un católico practicante. ¿Por qué? Porque ahí ya perdiste la esperanza. Y Dios recuerda que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como dice aquí la Virgen María, que aunque Satanás ya te haya ganado terreno con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, tú debes de rezar el Santo Rosario por él. ¿Por qué? Porque cuando tú rezas el Santo Rosario por él, por ella o por ellos, lo que vas a hacer es recuperar ese terreno. Escucha. Con la oración puedes siempre arrebatar al enemigo el terreno que ha conquistado. Pueden hacer brotar renuevos del bien en el desierto del mal y del pecado. Sobre todo puedes rescatar un número inmenso de almas que Satanás ha logrado hacer sus prisioneras. Entonces, imposibles para Dios no hay. Aquí ya la Virgen María nos está diciendo que puedes rescatarlos con el rezo del Santo Rosario, independientemente de que tú lo veas muy difícil, porque repito, tú lo estás viendo difícil, porque lo ves con ojos humanos, no lo ves con ojos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Esa frase en divina voluntad se debe de entender como sigue. Si yo veo con los ojos de Dios, yo voy a creer en este mensaje. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios va a cumplir sus promesas y no va a dejar que mi familiar se pierda. Sí, pero si yo veo con ojos humanos, la fácil es, ¿para qué rezo por él si mira cómo es? ¿Para qué rezo por él si mira está en la drogadicción y tiene 40 años y no quiere salir? ¿Para qué rezo por esa persona si tiene tantos años así o si su familia es así? Es decir, no estamos viendo como Dios mira, no estamos oyendo como Dios oye. Y esos son actos en divina voluntad que debemos aprender porque no los hemos aprendido. Leemos la Biblia, pero no la hemos sabido entender. La entendemos a nuestra manera, no como a Dios quiere que entendamos. Entonces, fíjate cómo aquí, lo que repito, nuestra madre me está diciendo al padre Gobi que a través del rezo del Santo Rosario Dios va a recuperar esas almas, porque acuérdate que el que hace el milagro y el que obra es Dios. Nosotros nada más le pedimos a través de la oración del Santo Rosario lo que necesitamos, y Dios se encarga de hacer la obra. Y luego dice,
La oración que yo amo con predilección es la del Santo Rosario. Por esto en mis numerosas apariciones los invito siempre a recitarlo. Me uno a los que lo rezan, se lo pido a todos con ansia y preocupación materna. Porque el Santo Rosario es tan eficaz, porque es una oración sencilla, humilde, y los formo espiritualmente en la pequeñez, en la mansedumbre, en la simplicidad del corazón. Aquí nada más para dejar claro esto, toda revelación mariana que tú escuches, que de repente dice, no, es que es un mensaje de la Virgen María, te debe de invitar a rezar el Santo Rosario diario, si no, no es una revelación de Dios, no es la Virgen María, esas revelaciones no serían de la Virgen María. Lo quiero dejar claro porque a veces te invitan a rezar otra cosa que no es el Santo Rosario. Repito, una revelación mariana te debe Fátima, Lourdes, la Salet, toda revelación que venga de Dios te debe de invitar a rezar el Santo Rosario. Y luego dice, hoy Satanás logra conquistar todo con el espíritu de soberbia y de rebelión contra Dios, y tiene temor a todos los que siguen a su Madre Celeste por el camino de la pequeñez y la humildad. Mientras los grandes y los soberbios desprecian esta oración, la recitan con mucho amor y alegría mis pequeños, los pobres, los niños, los humildes, los que sufren muchísimo, fieles que han acogido mi invitación. La soberbia de Satanás será una vez más vencida por por la humildad de los pequeños. Y el dragón rojo se sentirá definitivamente humillado y derrotado cuando yo lo ate, no sirviéndome de una gruesa cadena, sino de una fragilísima cuerda, la del Santo Rosario. Es una oración que hacen junto conmigo. Cuando me invitan a rogar por ustedes, escucho su petición y asocio mi voz a la suya, acompaño su oración con la mía. Fíjense, esto es importante porque la madre está hablando de que la cadena, repito, aquí está recordándonos el mensaje anterior, de que esa cadena con las que el ángel va a atar a Satanás va a ser la cadena del rosario. Ahora, viene otra cosa muy interesante, la Virgen nos pide que oremos con ella, es decir, hay muchas personas que cuando rezan el rosario, lo rezan personalmente. Yo no sé cómo rezas tú el rosario, pero una de las claves principales para rezar el rosario es que siempre invites a la Santísima Virgen María a rezar contigo. Por ejemplo, vamos a suponer que hoy voy a hacer misterios luminosos. Cuando yo me persino, entro en comunión con Dios y pido ahí, Santísima Virgen María, hoy te pido que me acompañes a rezar este Santo Rosario, estos misterios luminosos que vamos a ofrecer hoy jueves, por ejemplo. Y te invito a que reces conmigo este rosario. Ven a mi lado y acompáñame, Madre mía. Ese es un ejemplo. Ahí estás invitando a la Virgen María a rezar contigo. Si tú estás solo, estás en un grupo de oración, hay que invitar a la Virgen María a rezar con el grupo, junto con el grupo, o si tú estás solo, a rezar junto contigo. Eso es lo que la Madre pide. Segundo, está pidiendo que le entregues tus peticiones. Toda petición que tú lleves, por ejemplo, si tienes el problema de un hijo, ¿no? ¿Sabes qué, madre? Hoy ya te invité a rezar conmigo este Santo Rosario, ahora te pido que le lleves mis peticiones como intercesora, como en bodas de Caná, para que se las lleves a la Santísima Trinidad, para que se las lleves a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, y que Él me pueda escuchar y hacer el milagro, como en bodas de Caná. ¿Cuáles son esas peticiones? Ah, mira, te entrego a mi hijo, Juan Pérez Pérez, porque se está perdiendo en el alcohol, me preocupa, todos los días llega borracho, todos los días llega mal, la otra vez llegó golpeado. Te pido por mi hija que sale de fiestas todos los fines de semana, que vive una vida de lujuriosa, que no se puede, digamos, abstener. Lo que tú sientas en el corazón para pedir por tus hijos, por los problemas que estás pasando, probablemente una adicción, probablemente te preocupa el que no te esté haciendo caso, ¿no? Que esté en una etapa de rebeldía. Todo eso pídeselo a la Virgen María, intercede por mí como en bodas de Cana, como intercediste por los novios cuando se les acabó el vino. Y vas a ver que cuando tú hagas esta oración, la madre va a empezar a obrar y como lo dice, ahorita vamos a leerlo, pero la madre recuerda que es intercesora y por su intercesión todo se da.
Ahora vamos a dejar claro algo, si no se llega a dar es porque es la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros pedimos, por ejemplo, ¿cuál puede ser de los peores, se puede decir, escenarios? Que yo agarre y pida a la Virgen María que me gane la lotería, un ejemplo. O que, no sé, quiero un carro y lo quiero nuevo y de agencia. O hablando del materialismo, o quiero una casa o quiero un departamento. ¿Qué va a pasar si eso no es la voluntad de Dios? Pues no se te va a dar. ¿Por qué? Porque no está en la voluntad de Dios que tú tengas eso. Y aquí hay dos cosas. O no es voluntad de Dios y nunca te lo va a dar, o te lo va a dar, pero en su tiempo. Es decir, tú lo quieres probablemente para mañana, para un mes, para dentro de un año, pero probablemente Dios no te lo va a dar hasta dentro de 3 años, 4 años o 5 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Debemos ser pacientes. Lo que te decía hace ratito, ora, confía y espera. Esa es una clave. Segunda clave, que después de que tú le pidas a la Virgen María las peticiones, como tú no sabes si lo que tú estás pidiendo es voluntad de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que puedes hacer al final de tu rosario o cuando estés terminando tus peticiones? Decir la frase que nuestro Señor Jesucristo dijo cuando estaba en el huerto de los olivos, que no se haga, Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiera, sino como quieres tú. En este caso vamos a utilizar esa misma frase, digamos, de una manera un poquito diferente, diciéndole al Padre, Señor, yo ya te pedí esto a través de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Si tú quieres concederme lo que te pedí a través de la Madre, gracias y gloria a ti. Si no me lo quieres conceder porque no es bueno para mí o no es el tiempo, ayúdame a entenderlo. Ayúdame a entender, dame señales para entender que no es para mí o que simplemente no es el tiempo. Ayúdame a entenderlo. ¿Por qué lo comparto esto? Esto hay que hacerlo cuando reces tu rosario. Pero ¿por qué yo te comparto esto? Porque me ha tocado muchas personas que también se desesperan y que de repente dicen, oye, es que yo rezo el Santo Rosario y nada más no me llega nada. O yo rezo el Santo Rosario y no veo cambios en mi familia. Entonces, ¿qué pasa qué pasa, no? Ahí es donde a veces nos preguntamos, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Entonces es lo que les compartía. Hay tiempos de Dios o simplemente no es la voluntad de Dios. Y hay que pedir, aquí hay que entrar mucha oración, inclusive con otro consejo más que te pudiera ayudar es que compártele a un padre, ¿no? Compártele tu situación, padre, mire, estoy pasando por esto. Un consejo de un sacerdote también es muy bueno para este tipo de situaciones. ¿Por qué razón? Porque tú probablemente en tu querer, tú digas, bueno, ¿sabes qué, Eddie? Yo no le veo nada malo. Un ejemplo, ganarme la lotería. Pero yo, si fuera sacerdote, te diría, un ejemplo, si yo fuera sacerdote, te diría, me cuentas tu motivo, ¿no? Quiero ganarme la lotería porque quiero pagar mis deudas o porque tengo tantos problemas que el dinero me solucionaría estos problemas. Si yo fuera sacerdote, probablemente te diría que ese es un pecado capital de qué? De avaricia, ¿sí? Y que nosotros no podemos ir en contra de las leyes de Dios. Ahora, ¿por qué razón? Porque tú de alguna manera lo que estás buscando, sí, es salir de un apuro, de un problema, pero eso a través de la oración y a través de tu esfuerzo, de tu trabajo, sí, porque imagínate si tú pides eso y nunca se te da, yo creo que la mayoría de la gente pudiera pedir eso en algún momento, que se gane la lotería, pero ¿por qué Dios no lo permite? Porque son actos de avaricia, son pecados capitales. Estás yendo en contra de la propia voluntad de Dios. Entonces, por eso repito, hay que saber qué pedimos, porque probablemente para ti el ganarte la lotería sea un acto bueno, no sea algo malo para ti. Pero hay que estudiar, repito, la Sagrada Escritura, hay que estudiar la Biblia para saber que Dios de alguna manera no te puede dar. Es decir, nosotros sabemos que en automático eso no se lo pediríamos a Dios porque ya conocemos de la palabra de Dios. Lo único que yo haría probablemente, Señor, ayúdame a salir de esas deudas. Ponme un trabajo bueno o dame o ayúdame a conseguir un aumento de sueldo o ayúdame a conseguir un trabajo doble, aunque sea temporal para salir de la deuda.
Eso sí puedes hacer. O sea, fíjate qué diferencia hay. No te estoy diciendo que Dios va a bajarte del dinero del cielo y va a pagar tu deuda, no. Eso tiene que ser a través del rezo del rosario y a través de cómo le pidas. En este caso estás pidiendo un trabajo mejor pagado, estás pidiendo probablemente un aumento de sueldo en el mismo trabajo y eso te va a ayudar a salir de la deuda. Entonces, fíjate qué diferencia hay. Por eso repito, pero para saber pedir, porque muchos, repito, piden cosas que Dios no te las va a conceder porque está en contra inclusive de los mandamientos de la iglesia. Es como si tú le pidieras, por ejemplo, oye Señor, ¿sabes qué? Un ejemplo, ¿no? Me gusta esa persona, pero si esa persona está casada, tú no le puedes decir al Señor, oye, yo quiero casarme con ella y hazle como quieras y rezo el rosario para que tú me concedas a esa mujer como mi pareja o a ese hombre como mi pareja. No lo va a hacer nunca Dios, ¿por qué razón? Porque ya está casado, ya está casada y cometerías ahí adulterio, ¿no? O sea, entendamos, ay, por eso repito, yo sé que hay gente, digo yo, esto es para sobre todo los que ya conocen o que tienen más experiencia, que tienen más conocimiento en la vida de Dios, pero también probablemente puede ver mi video una persona que no sepa nada, ¿no? Y si no sabes nada, probablemente has caído en este tipo de desánimo, de decir yo no rezo el rosario porque Dios nunca me escuchó, yo no rezo el rosario porque siempre me fue mal, yo no rezo el rosario por lo que sea. Hoy yo creo que a través de este tipo de argumentos que la Virgen María nos revela, podemos entender más del por qué debemos de rezar el rosario y del por qué también, si no se dan algunas cosas, entender que hay un porqué bíblico, que es palabra de Dios y que no podemos ir en contra de ello. Ajá. Entonces, seguimos. Dice, eh, es una oración que hacen junto conmigo cuando me invitan a rogar por ustedes. Escucho sus peticiones y asocio mi voz a la suya. Acompaño su oración con la mía. Por eso resulta cada vez más eficaz, porque su Madre Celeste es la omnipotencia suplicante. Cuando yo pido algo, escuchen bien esto, cuando yo pido algo siempre lo obtengo, porque Jesús jamás puede negar nada que le pida a su Madre. Es una oración que une las voces de la Iglesia y de la humanidad, porque se hace en nombre de todos, nunca solo a título personal. Entonces, fíjate cómo dice aquí la Virgen María, nuestra Madre, el Padre Gobi, que por eso debemos de pedir, de invitar a la Virgen María a que rece con nosotros y a que lleve nuestras peticiones a Dios, porque ella dice, lo que yo pido, todo lo obtengo. Hay varias razones aquí. Una, que acuérdate que, ¿por qué la Virgen María o por qué nuestro Señor le concede todo a la Virgen María? Por una sola razón, porque ella vivió el don de la divina voluntad aquí en la tierra. El don de la divina voluntad es que en todos tus actos, en todos, agrades a Dios y hagas su voluntad. Te voy a dar un ejemplo para que lo entiendas. ¿Por qué nosotros a veces no somos escuchados? Porque estamos peleados con papá y mamá. Ah, pero sí voy a la iglesia, sí comulgo, rezo el rosario, pero ¿qué crees? Estoy peleado con mi papá y con mi mamá. Entonces, ¿qué hay ahí? Ahí no hay divina voluntad. ¿Por qué? Porque puede haber odio en mi corazón, porque hay rencores, porque hay resentimiento. Hay sentimientos negativos que van contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo Dios me va a escuchar si estoy peleado con mi hermano? Eso lo dice Mateo capítulo 5, si no mal recuerdo, ¿no? Por eso dice Dios, por eso si estás peleado con tu hermano, deja tu ofrenda y ve y pide perdón a tu hermano. Luego ven, toma tu ofrenda y preséntamela en el altar. Esas son unas razones básicas del por qué a veces no nos escucha Dios. A veces nosotros queremos o pedimos cosas, pero repito, estamos probablemente divorciados, tienes una doble vida o estás a punto de divorciarte, estás peleado con tu pareja, estás peleado con los hijos, estás en una demanda, ¿no? Con tus familias, estás en pleitos, tienes problemas, estás en pleitos con los vecinos o eres, digamos, pleitoso. Date cuenta que todo ese tipo de cosas en el trabajo, cómo eres con los compañeros del trabajo, los dejas crecer, no los dejas crecer, tienes envidias dentro de ti.
Y repito, ojo, todo eso yo creo que cada uno de nosotros tiene algo. Eso es bien importante decirlo. Todos somos pecadores y todos tenemos los 7 pecados capitales que influyen en nosotros: soberbia, ira, envidia, lujuria, gula, pereza espiritual, avaricia. Todos tenemos los 7 pecados capitales, pero ojo, si yo rezo el Santo Rosario, como lo dije, ¿qué va a pasar? Pues obviamente el ataque no va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, pues obviamente, a pesar de que rezamos el rosario, de que tratamos de vivir una vida acorde a Dios, pues siempre vamos a tener concupiscencia, ¿no? Es decir, esa parte de caer en pecado, por eso nos confesamos seguido. Y esa es la razón por la que nosotros no somos escuchados del todo, porque Dios escucha a un alma limpia. La Virgen María es un alma limpia, nunca cometió pecado. Por eso es que Dios le escucha en todo. Por eso la Virgen María dice, podrá sonar a muchos un acto de soberbia, pero no. Dice, cuando yo pido algo, siempre lo obtengo, porque Jesús jamás puede negar nada que le pida a su madre. Esa es la razón. Si nosotros llegáramos a ser semejantes a la Virgen María, es decir, que ya no pequemos más, ¿sí? Entonces ahí Dios sí nos escucharía directamente, ¿sí? Sin la intercesión de la Virgen María, porque somos a semejanza ya de la Virgen María. Entonces, por eso, ojo, y nosotros difícilmente vamos a llegar a ese estado, porque somos, repito, nacimos con el pecado original, que se puede, sí se puede, pero es una lucha muy grande, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso decimos, reza el rosario junto con la Virgen María, porque por mi estado de pecado, pues obvia, o por mi estado de que, aunque esté confesado, sigo teniendo cosas probablemente escondidas, ocultas, pues por esa razón es que Dios no me va a escuchar del todo a mí. Pero si yo pido la intercesión de la Virgen María, ahí sí me va a escuchar Dios, porque ya no soy yo, es la Virgen María que intercede por mí. Y luego dice, con la contemplación de sus misterios, llegan a comprender el designio de Jesús que se delinea a lo largo de su vida, desde la encarnación al cumplimiento de su Pascua gloriosa, y así penetra cada vez más en el misterio de la redención y entra en la comprensión de este misterio de amor a través de su Madre Celeste. Pasando por la vía de su corazón, consiguen poseer el inmenso tesoro de la divina y ardiente caridad del corazón de Cristo. Aquí lo que la Virgen María dice es, vive, es decir, ya rezaste el rosario, medítalo y vívelo, que es vivir el evangelio, los evangelios, es vivir como Jesús vivió los evangelios. Repito, eso es difícil, sí, pero aquí la madre está invitando a eso y dice que a través de la oración del rosario ella nos va a poder también dar esa gracia. Entonces, en nuestro rosario diario hay que decirle a la Virgen María que nos ayude a vivir el don de la divina voluntad. Continuamos. Es ella, en ella se forman en la perfecta glorificación del Padre a través de la frecuente repetición de la oración que Jesús les enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Se forman también en la perenne adoración de la Santísima Trinidad con el rezo del Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su Madre Celeste les pide hoy usar el Santo Rosario como el arma más eficaz para combatir la gran batalla a las órdenes de la mujer vestida de sol. Secunden mi invitación, multipliquen sus cenáculos de oración y fraternidad, conságrense a mi corazón inmaculado, reciten con frecuencia el Santo Rosario. Entonces el poderoso dragón rojo será totalmente atado por esa cadena, se reducirá cada vez más su margen de actuación y por último se volverá impotente e inofensivo. Aparecerá a todos el milagro del triunfo de mi corazón inmaculado. Fíjate cómo termina aquí el mensaje de la madre. Aparecerá a todos el milagro del triunfo de mi corazón inmaculado. Porque como ya dijimos, el triunfo del Inmaculado Corazón de María se tiene que dar primero en nuestros corazones. Después de que se dé en nuestros corazones, pues obviamente se va a dar ya aquí en la tierra, ¿no? Esos 1000 años de paz. Para eso, pues obviamente los que seguimos el tema de los últimos tiempos, sabemos que se refiere a que viviremos el Apocalipsis, los sellos apocalípticos, las trompetas, la entrada del anticristo, el falso profeta, la marca de la bestia,
las copas de la ira de Dios y posteriormente vendrá ahora sí el triunfo del Inmaculado Corazón de la Virgen María y el reinado eucarístico. Esos 1000 años de paz donde nuestro Señor Jesucristo va a reinar. Los sagrados corazones de Jesús y de María reinarán en cada uno de los corazones de la gente que viva ese tiempo. ¿Por qué? Porque serán purificados. Ajá. Entonces, solamente para dejar eso como tema final. Ahora, últimos, se puede decir que anotaciones o consejos que quiero compartirte. Primero, rezar el rosario, es decir, diario debemos de rezar el rosario. Ya vimos el por qué. Ahora, te voy a decir algo, si no puedes tú rezar el rosario diario, por lo menos reza un Padre Nuestro y 3 Aves Marías y un Gloria. Rezando el Padre Nuestro, 3 Aves Marías y un Gloria todos los días, vas a tener también una protección por parte de Dios. Lo ideal es que vayas acostumbrándote a rezar. La finalidad es rezar 4 rosarios, los 4 rosarios diarios, porque son los misterios gozosos, gloriosos, luminosos y dolorosos. Entonces, hay que rezar los 4 misterios si tú puedes. Si no puedes, repito, lo que tú puedas, 1, 2, 3, los 4 o un Padre Nuestro y 3 Aves María si no te da tiempo. Muchas veces somos muy exigentes nosotros y queremos rezar los 4 rosarios diarios. Hay veces que no podemos. Si tú, repito, si tú eres, por ejemplo, padre de familia, si eres madre de familia, si eres hijo y estudias y probablemente tu día sea muy pesado, pues nada más con que reces tu Padre Nuestro y tus 3 Aves Marías, con eso está bien. Recuerda que Dios entiende nuestras situaciones, entiende los problemas que vivimos cada día y no nos va a exigir también mucho, ¿no? Es decir, pone las cartas sobre la mesa, pone lo que hay que hacer, pero también como Dios y como hombre, porque acuérdate que nuestro Señor Jesucristo vivió aquí en la tierra, entiende cómo somos como seres humanos, ¿no? Y es un Dios comprensivo. Eso es lo primero. Segundo, imponer el rosario a tus hijos. Esto sí es importante. Hay personas que de repente, repito, tienen problemas con sus hijos, e inclusive si no los tienes, el consejo que se te da para tus hijos es que les impongas un rosario, de preferencia que ya esté bendecido por el sacerdote o exorcizado, si tienes un sacerdote que puede exorcizar tus sacramentales, pero bendecido está bien, con que esté bendecido el rosario. Una vez que esté bendecido, lo que vas a hacer es decirle, darle la bendición como padre. Esto de preferencia hay que hacerlo el padre de familia o la madre. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedas atada al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Y así como le das la bendición con el rosario, se lo impones, se lo pones así. Ya le dijiste esas palabras y con esas palabras tu hijo o tu hija va a quedar atado al Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Le estás dando tu bendición de padre o de madre y también va a tener una protección especial cuando el demonio quiera venir a hacer su maldad con tu familia. Eso para toda la familia. Es muy importante, inclusive si el sacerdote de tu parroquia lo puede hacer, sería mucho mejor, pero lo puedes hacer tú sin problema como padre o madre a tus hijos. ¿Qué otra cosa? Señal, mm, perdón, ok, cuando sueñes, hay personas que de repente me dicen, oye, yo sueño mal, a veces tengo pesadillas, no puedo dormir. También uno de los consejos es que es que tengas un rosario aparte del que vas a traer puesto y que de preferencia no te lo debes de quitar, salvo cuando te bañas o cuando te cambias o cuando, no sé, te vas probablemente a la playa, ¿verdad? Algo, pues te lo quitarás, pero si lo puedes tener siempre colgado, mucho mejor. Eh, te compartía, si sueñas mal o tienes pesadillas, o inclusive tienes, digamos, sí, sueñas de alguna manera o tienes tentaciones, pon el rosario debajo de tu almohada. Eso también es importante. Un rosario bendito, ponlo debajo de tu almohada o pónselo a tu hijo debajo de su almohada y eso también va a ayudar muchísimo tanto para la conversión, para que siga mejorando como católico o para que si tiene ataques del demonio se disipen. Ajá.
también es bueno tener eso en la almohada, tu rosario. ¿Qué otra cosa? Invitar a la Virgen María a rezar contigo, ya lo dijimos. También, ¿qué más? Meditar el rosario y vivirlo, también ya lo dijimos. Venga a nosotros tu reino. Recordemos que ese reino es el de los 1000 años de paz. Para eso, pues, falta tiempo todavía. Quedará cegado Satanás. Esto también importante. Recuerda que Satanás va a quedar cegado. Entonces, para dejar cegado a Satanás, para que tu familia de alguna manera pueda lograr la conversión, aunque sea en un futuro, reza el rosario. Ya pusimos el ejemplo de la mamá de San Agustín. Ella rezó más de 30 años. Hay que pedir nosotros, nunca desfallezcas. Sé que es difícil, el camino es difícil. Creo que todos en nuestra familia tenemos siempre personas que a veces son, digamos, complicadas porque no creen o porque son protestantes o porque simplemente son ateos también, ¿no? No quieren saber nada, o porque igual y son católicos, pero son católicos tibios. Entonces, lo ideal es rezar por ellos. No te desanimes, reza por ellos, reza por tu familia y ya verás que vendrán la conversión en el tiempo de Dios. Y pues bueno, solamente para que no se me olvide, por si hay cosas que aquí no dije, que me parece que algunas cosas no dije aquí, tengo otro video que hice en un en vivo, en mi canal en vivo, está el mismo tema. Obviamente dije ya algunas cosas que aquí no dije y por si quieres complementar la información, te invito a ver estos 2 videos, que al final de cuentas son, creo que, muy buenos porque habla de el uso del rosario, para qué, cuál es la importancia de rezar el rosario en estos tiempos, siempre, pero sobre todo en estos tiempos que ya estamos entrando, repito, a los últimos tiempos. Y pues bueno, hermanos, de mi parte es todo. Si tienes dudas en los comentarios, que Dios te bendiga.